Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las tecnologías de información y comunicación, telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy investigador y coordinador del PROSIC, Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. Uno de los temas a los que PROSIC da seguimiento con mucho interés es al de la brecha digital. La brecha digital es básicamente la diferencia o las diferencias que existen en las posibilidades de acceso, uso y apropiación de la tecnología entre la población. La brecha es multidimensional, es decir, hay muchos elementos socioeconómicos que impactan las posibilidades de acceso a la tecnología. Factores importantes de estos son el nivel de ingresos, la educación, la zona geográfica, entre otros. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la brecha digital de género, ya que existen importantes diferencias a la apropiación tecnológica entre hombres y mujeres. Para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña Janet Martínez Toledo. Doña Janet es doctora en estudios de la sociedad y la cultura e investigadora del Centro de Investigaciones en Comunicación, SICOM, de la Universidad de Costa Rica desde el 2013, donde ha trabajado las narrativas mediáticas de la violencia contra las mujeres. Además, investiga sobre violencia en línea contra mujeres en el ejercicio político. También es investigadora en el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer igualmente de la Universidad de Costa Rica, desde el 2017, donde también desarrolla investigaciones sobre brecha digital de género en Costa Rica, que es justamente el tema del que vamos a conversar el día de hoy. Doña Janet es docente también de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, donde imparte cursos de comunicación inclusiva. Junto con investigadoras de Argentina y Costa Rica, además forma parte del equipo coordinador del Grupo de Interés, Comunicación, Género y Diversidades del Congreso Latinoamericano de Investigación en Comunicación, ALAIC. Buenas tardes, doña Janet, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, muchas gracias por abrir el espacio para conversar sobre brecha digital de género. Tal vez para abrir justamente este tema, bueno, yo mencionaba un poquito tal vez en la introducción del programa, pero ¿qué es, cómo se entiende, qué es la brecha digital de género? La brecha digital de género es aquella desigualdad basada en las tecnologías de la información y la comunicación que dificultan el acceso, el uso y la apropiación de las tecnologías de manera diferenciada por parte de hombres y mujeres, ¿verdad? Es importante acá señalar que cuando hablamos de esta diferencia entre hombres y mujeres, no solo estamos hablando, o sea, hablamos de género, pero hablamos del género en relación con otras formas de desigualdad, porque la brecha digital, al igual que cualquier otro tipo de brecha, está atravesada por la brecha económica, por el nivel, por la brecha en la instrucción, en el acceso a la educación, ¿verdad? Y también está, digamos que muy marcada por la zona geográfica en la que vivimos, ¿verdad? Por la diferencia etaria, incluso aunque no lo creamos, por la identidad de género también, ¿verdad? Entonces, digamos que hay una serie de elementos sociales que están presentes en otras formas de desigualdades, pero que impactan de manera diferenciada el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, cómo usamos redes sociales, tenemos internet, no tenemos internet, tenemos datos, pagamos los datos prepago, pagamos pospago, qué tipo de teléfono tenemos, todas esas cosas. No, en el país no todas las personas tenemos el mismo acceso, ¿verdad? Ni hacemos el mismo uso. Entonces, digamos que sí hay una diferencia en lo que significa ser hombre y ser mujer, sobre todo en el uso, y eso que si quieres lo podemos hablar un poquito más adelante, pero en el uso que hacemos de las tecnologías de la información y la comunicación, y también en si decidimos o no, o si accedemos o no a estudiar carreras que tienen que ver con ingenierías, ¿verdad? En el campo cibernético computacional. Claro, y hablando bueno, de este tema tan importante, ¿cómo se expresa la brecha digital de género en Costa Rica especialmente? Bueno, en un estudio que comenzamos a hacer en el año 2019 en el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, empezamos a buscar un poco las diversidades de las mujeres, ¿verdad? Porque digamos que los estudios más tradicionales se quedan en una primera línea, que es hombre-mujer,
los estudios que profundizan un poco más ya van, ¿verdad? Como es el caso del ENAO, el estudio del INEC, en el que empezamos a hablar de hogares jefiados por mujeres y el impacto que tiene que una mujer tenga o no acceso, uso a las TIC en el ámbito familiar y doméstico, ¿verdad? En el núcleo familiar. A partir de estudios que comenzamos a realizar en el año 2017, nos dimos cuenta que en términos globales la brecha digital, el acceso a infraestructura, ¿verdad? Esto quiere decir el acceso a la internet, tener un teléfono, sobre todo un dispositivo electrónico móvil, no variaba mucho entre hombres y mujeres, ¿verdad? Pero, y eso es una buena noticia, ¿verdad? Pero cuando empezamos a encontrar ciertas, ¿verdad? Empezamos a como a hilvanar más fino, por decirlo de alguna manera, cuando empezamos a usar una categoría con la que yo trabajo mucho que se llama interseccionalidad y que quiere decir cómo el género está atravesado por otras formas de desigualdad, pero también de privilegio. Entonces empezamos a ver otros matices, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Costa Rica no todas las mujeres experimentamos el mismo tipo de brecha digital, ¿verdad? Hay mujeres que por cuestión socioeconómica o por cuestión, digamos, de reconocimiento de estatus migratorio, o en el caso de las mujeres transgénero, por el no reconocimiento pleno de sus identidades, no tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, esa es la primera brecha. La primera brecha es en la que yo no puedo acceder a la infraestructura porque donde vivo no hay señal, número uno. Número dos, porque no tengo dinero ni para comprar el dispositivo electrónico, ni para pagar la internet, ¿verdad? No tengo acceso a cable, no tengo, ¿verdad? Entonces, eso está atravesado por ese es un nivel socioeconómico que realmente, como yo te decía, no es, digamos que el más llamativo en Costa Rica, pero cuando vos sos una mujer migrante, especialmente cuando vives en una zona transfronteriza, frontera norte-sur, ¿verdad? Costa Rica-Panamá, Costa Rica-Nicaragua, aparecen una serie de problemas para acceder, ¿verdad? Al DIMEX, a la cédula de identidad, al reconocimiento de que vivís en Costa Rica. Eso niega el acceso, ¿verdad? A servicios de telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces, ese es un primero. Dependiendo de dónde vivas, dependiendo del estatus migratorio, de cómo seas leída en el contexto, esa puede ser una brecha que uno diría que tiene que ver la migración con la tecnología, sí tiene que ver, ¿verdad? El segundo, como yo decía, tiene que ver con el reconocimiento de las mujeres trans, ¿verdad? Y cómo la cédula, la imagen es simbólica como la cédula de identidad te aleja o te acerca del acceso a las tecnologías, ¿verdad? Entonces, digamos que estas son, este primer grupo nosotros le llamamos, digamos, una brecha que tiene que ver, una brecha digital de género que está atravesada por la identidad. En un caso, la identidad nacional y en la segunda, la identidad de género, ¿verdad? Entonces, esa es la primera línea. Hay una segunda línea que es muy importante también y que ahí sí se separan hombres y mujeres y que tiene que ver con los usos que hacemos diferenciados los hombres y las mujeres de las redes sociales, del mundo digital, ¿verdad? Entonces, digamos que lo que nosotros nos dimos cuenta a partir del estudio es que, por ejemplo, si bien los hombres usan redes sociales o la internet en general para informarse, para entretenerse, ¿verdad? Las mujeres, además de eso, ¿verdad? Que digamos que es el básico de todo el mundo, usan las redes sociales y usan la internet en general con funciones de cuidado de los otros, de cuidado de la familia, ¿verdad? Entonces, el rol de quién se mete al EDUS a sacar la cita médica, ¿verdad? ¿Quién es la que tiene un vínculo más directo con las plataformas escolares, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? La pandemia marcó mucho ahí también. El estudio atravesó, parte del estudio se hizo en pandemia, ¿verdad? Entonces, todas las funciones que se digitalizaron durante la pandemia, ¿verdad? Y que se desarrollaron fundamentalmente en el hogar, fueron asumidas por las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad que entiende que el cuidado es tarea de las mujeres y que existe naturalmente
¿verdad? Las mujeres tenemos naturalmente la capacidad para cuidar de otros y otras, como si fuera innata, y no es así, ¿verdad? Esto es un rol que históricamente nos ha sido asumido, nos ha sido asignado, ¿verdad? No asumido, sino asignado por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Ahí se habla de funciones y tareas feminizadas, ¿verdad? Si alguien se enferma, ¿quién cuida? Si alguien, ¿verdad? ¿Quién hace la comida? ¿Quién, verdad? Socialmente tenemos un imaginario y digamos que en tiempos de pandemia y en tiempos de alta digitalización, las mujeres estamos, digamos que haciendo un mayor uso de las tecnologías de los cuidados, ¿verdad? De las tecnologías de la información y la comunicación en función de los cuidados de los otros y las otras. Entonces, eso es importante también porque digamos que en términos de vida cotidiana el uso es diferenciado, pero está significando una reproducción de estereotipos de género. Y en este caso, pues tenemos, como yo les decía, mujeres que durante la pandemia, ¿verdad? Tenían hijos, hijas, hijes que necesitaban estudiar o ellas mismas estaban estudiando, ¿verdad? Mujeres pequeñas empresarias que tuvieron que pasar de su negocio presencial a su negocio digital, ¿verdad? Entonces, digamos que esa línea fue como importante y que en alguna medida se mantiene hasta el momento. La tercera brecha, la tercera desigualdad está en lo que nosotros denominamos la apropiación, y la profesionalización, ¿verdad? Que es entonces no solo cómo las usamos, sino cómo producimos. ¿Cuántas mujeres están produciendo apps? ¿Cuántas mujeres están, digamos, graduando de ingenierías, ¿verdad? En este momento y están impactando en la producción de estos, digamos, de contenidos o en la producción de aplicaciones para tener una vida pues mucho más cómoda y sana, se supone, ¿verdad? Que esa es la funcionalidad de la tecnología. Entonces, bueno, estamos hablando de Costa Rica, donde en este momento en ingeniería informática hay una proporción de que 75% de las personas graduadas son hombres, 25% de las personas graduadas son mujeres, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que quién está construyendo los códigos, ¿verdad? Para las aplicaciones. Entonces, digamos que ese es el reto. Ahí es donde se ve, digamos, la brecha de manera cuantitativa, ¿verdad? Y con un impacto muy importante, no solo en lo que significa ser una mujer, una ingeniera en un mundo, ¿verdad? Donde 75% de los colegas van a ser hombres como estudiantes, sino también en el ámbito laboral. Y lo que las mujeres nos dicen en este sentido es que tienen que enfrentar muchos estereotipos, ¿verdad? Que hace una mujer siendo ingeniera. No, claro, sin lugar a dudas. De hecho, bueno, mi mamá es ingeniera civil, mis dos papás son ingenieros civiles, y ya son personas de 60 y tanto años, y ella, por ejemplo, a mí me cuenta historias de terror de su época, digamos, universitaria, que era incluso pues mucho peor que ahora sin duda hay sigue existiendo mucho problema, pero en la época de ella, o sea, ella contaba cosas impresionantes, o sea, yo me acuerdo que una vez hubo un profesor como que le dijo, ¿usted qué hace aquí en clases? Si usted lo que va es a tener chiquitos y se va a desperdiciar en usted la educación universitaria. O sea, palabras, se lo dijo un profesor en una clase, ¿verdad? Por supuesto, ahora alguien llega y dice algo así en clase y tras de que lo graban y muy probablemente lo echan, por lo menos si lo dijera en voz alta frente a toda la clase, ¿verdad? Digamos que han mejorado un poco las cosas con respecto a esa época, pero sí, sin lugar a dudas sigue siendo, e incluso hoy por hoy laboralmente, igual, en ingeniería civil, es súper machista el ambiente y es complicado. Pero bueno, me fui un poquito por lo anecdótico, pero es que rajado que me toca una fibra sensible, por eso que estabas comentando. Ahora, tal vez, igual para contextualizar un poco, ¿cómo se encuentra Costa Rica en temas de brecha con respecto a otros países latinoamericanos, o con respecto al tiempo, si tienen como una idea de cómo ha evolucionado? Porque igual, como decía, las cosas no mejoran a la velocidad que uno quisiera, pero por lo menos ahora no pasa lo que le pasaba incluso, por ejemplo, en la época de mi mamá. Sí, bueno, digamos que el tema de acceso, por eso es como la separación de acceso,
según OCDE, estamos como entre los primeros 3, 4 países, ¿verdad? Entonces, digamos que la brecha, por la brecha, menor brecha. Sí, de Entonces, hecho, en pero, la región somos el del menor brecha, pero, ¿verdad? En Centroamérica. Pero digamos que esto que tiene que ver, por ejemplo, con los usos, los estudios de uso son mucho menos comunes y cuando se hacen de manera cualitativa, ¿verdad? Que es súper valioso porque ahí te permite como recoger la experiencia de las mujeres, pero digamos que yo no he visto a estas alturas como un estudio regional de para qué usa quién, digamos que las tecnologías de la información y la comunicación. Es información que se saca mucho, por ejemplo, por uso del tiempo, que se saca también por, bueno, esta encuesta que hace el Instituto Nacional de las Mujeres con el INEC, que es la encuesta nacional de uso del tiempo, que ahí entonces se empieza a ver, se empiezan a cruzar variables, ¿verdad? Como el tema del cuidado y el tema del uso de las tecnologías para el cuidado. Entonces, pero digamos que ese es uno de los temas que tenemos, ¿verdad? Que los datos de brecha digital de género se sacan mucho como de manera colateral como información. Y bueno, digamos que me parece que en una sociedad donde las tecnologías de la información y la comunicación tienen un alto nivel de consumo, pero además representan, digamos que los mejores empleos o los empleos mejor pagados de los próximos 30 años, que el 25% de las mujeres acceda a este tipo de profesiones, pues ya nos está hablando de una brecha que no es solo tecnológica, sino que pasa por lo económico y ¿verdad? Por todo lo demás, por lo patrimonial, que al final termina siendo una de las, el indicador patrimonial termina siendo uno de los indicadores fundamentales de violencia, ¿verdad? En espacio doméstico. Entonces, digamos que todo se va tejiendo de alguna u otra manera, ¿verdad? Entonces, digamos que en términos de acceso, podríamos decir, no que estamos como, ¡ah, qué bien! Pero sí estamos como puntera, pero sí hay que trabajar mucho esas formas más invisibles, ¿verdad? De la desigualdad de género. claro, no, y ahora que mencionabas violencia, y que también es un tema que has manejado mucho, digamos, en las investigaciones que has hecho, casualmente hoy veía un comentario por ahí de unas muchachas que tienen una iniciativa que buscan promover campeonatos de videojuegos femeninos, por cierto, que se llama Chicas con Control, que ellas mueven esa parte y pasan publicando cuestiones un poco como de feminismo, de igualdad de género, todo esto, y mencionaban un poco, por ejemplo, la serie de insultos a las que están sujetas las mujeres que juegan videojuegos, ¿verdad? Estás jugando con alguien y entonces donde se dan cuenta que sos mujer, te dicen, usted debería estar en la cocina, o ese tipo de comentarios que se dan mucho como en este tipo de escenarios. Y aprovechando que ese es un tema que has investigado también, ¿cómo está ese elemento, digamos, de violencia de género también a nivel digital? ¿Y cómo afecta también la brecha? Porque yo me imagino que por supuesto, si soy mujer, tal vez voy a tener más pereza o voy a tener menos interés de jugar un videojuego en el que me van a decir de todo, ¿verdad? Claro. Bueno, el tema de los videojuegos es súper interesante porque pasa por ahí se juntan los usos, pero se junta también la apropiación, se junta cuántas mujeres hay haciendo videojuegos o cuántas desarrolladoras que hay logran, ¿verdad? Digamos que colocar sus productos en un nivel macro. Hace unos meses estaba leyendo que hay un grupo, una empresa de desarrolladoras en Estados Unidos que en algún momento tomó la decisión de neutralizar el género de la empresa. Entonces, todas son mujeres, pero no ponen sus nombres, ¿verdad? Sino que usan iniciales, porque cuando no se ve que son mujeres, son, ¿verdad? No hay problema. Pero cuando se ven que son mujeres, entonces empiezan a funcionar toda esta serie de, ¿verdad? Las mujeres no saben jugar videojuegos, ¿verdad? Las mujeres, todos los estereotipos. Entonces, digamos que los videojuegos son no es un tema que yo estudio activamente, pero digamos que cada vez más como docente tiene una conversa más con gamers, mujeres, ¿verdad? Y sí hay digamos que yo siento que son como una masa crítica bastante interesante dentro del mundo de los videojuegos, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la violencia digital, es para mí casi siempre lo primero que yo digo es que cuando el espacio público digital, o sea, cuando estamos en redes sociales y nos exponemos, ¿verdad?
a personas conocidas o incluso a personas desconocidas, un poco se reproducen estas dinámicas del espacio público presencial, ¿verdad? Es como estar en una calle en alguna medida. Y digamos que la violencia en línea, ¿verdad? La violencia digital mantiene elementos en común con la violencia presencial, ¿verdad? Entonces, lo primero es que si las mujeres es la idea de que si las mujeres estamos en el espacio público, estamos disponibles, ¿verdad? Entonces, una primera forma de violencia es opiniones innecesarias e indeseadas sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro pelo, cómo vestimos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos consumiendo? Entonces, hay un primer nivel de juzgamiento que es muy cotidiano y que nos pasa a todas las mujeres en algún momento, ¿verdad? Que somos juzgadas por nuestra apariencia física. Ya cuando empezamos a hablar de figuras públicas, figuras políticas, diputadas, ministras, ¿verdad? Alcaldesas, vicealcaldesas, ya aquí estamos en otro nivel de violencia, ¿verdad? Porque estamos hablando en un nivel de violencia que, o bueno, como vos decías, el ejemplo de las mujeres gamers, o sea, de las mujeres que juegan videojuegos, o por ejemplo de las activistas por los derechos de las mujeres, ¿verdad? Ahí sí la violencia tiene como una funcionalidad muy clave que es la de silenciar a las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no es un tema de cómo lucís, es un tema de que lo que vos estás diciendo, digamos, sobre todo si estás demandando derechos, digamos, legítimos y claros, digamos que la violencia tiene la primera funcionalidad de silenciar a las mujeres, ¿verdad? Y empieza por las ofensas, ¿verdad? Hacia su salud mental, hacia su edad, que si muy grande, que si muy joven, ¿verdad? Que si muy femenina, que si muy masculina, ¿verdad? Entonces empezamos ese es como ¿verdad? El primer nivel, que es el de los insultos, y de ahí pasamos entonces al nivel de las amenazas también, ¿verdad? Que ese es el tema, a lo mejor no lo vemos tanto, pero cuando estamos en el espacio digital, las mujeres con las que hemos trabajado, las que hemos entrevistado en los últimos años, reportan empezar una discusión en redes sociales, estás en Facebook, posteas algo, ahora pones un post, alguien te responde, vos le respondes, discutís con esa persona y terminar, digamos, en los mensajes eh, privados con amenazas, ¿verdad? Con amenazas a la integridad física. Entonces, digamos que esa violencia no es una violencia, a menos que pase al terreno de lo físico, no es una violencia física, es una violencia simbólica, tiene la funcionalidad de silenciar a las mujeres y de disciplinarlas, ¿verdad? Entonces, digamos que eso es como muy importante porque digamos que es en sí misma, es una violencia antidemocrática, ¿verdad? Porque está negando el derecho a la participación de las mujeres o de otros sujetos, ¿verdad? Que son feminizados en el espacio. Y supongo que y también afecta, finalmente, también tiene que tener un impacto en la brecha digital de género también, Tiene un porque impacto porque en la entonces parte de los usos y usos, así. exacto, impacta en los Ujú. usos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vos tenés mujeres que ejercen un liderazgo comunitario X, ¿verdad? Que son conocidas en sus comunidades de base, ¿verdad? En sus cantones, pero que a la hora de dar el salto, por ejemplo, en campaña política, en estos momentos pensar que no vas a hacer una campaña política en redes sociales quizás no tiene mucho sentido, pero decir, no, yo no me voy a meter ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me van a atacar, ¿por qué? Porque, ¿verdad? Por el tema del anonimato. Entonces, sí tiene un impacto por ejemplo, en la participación general de las mujeres, pero también tiene un impacto en lo que decimos. Nos cuidamos mucho de lo que decimos o no decimos, ¿verdad? Porque nos sentimos inseguras en este tipo de espacios. No solo por lo que decimos, por ejemplo, digamos que cuando nosotros hemos dado talleres para mujeres en política, una de las cosas que le decimos es el tema de la ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que tener cuidado de, por favor, no geolocalice, ¿verdad? Cuidado con quién etiqueta, ¿verdad? Tenemos que tener cómo estar en la calle a las 10 de la noche. Entonces, digamos que probablemente tenemos que tenernos cuidados en materia de seguridad cibernética que están, ¿verdad? Que tienen una marca de género muy grande con muy poca alfabetización en lo que significa esta seguridad, ¿verdad? Excepto activistas de derechos humanos que sí tienen esta línea de la ciberseguridad muy clara, cuesta un poco encontrar que tengamos claridad de cómo protegernos.
o incluso de que tengamos que protegernos. Ujú. Y a nivel, digamos, dando el salto un poco en el tema a la parte como institucional, ¿cuáles son los retos existentes o las medidas que deben tomarse como para atender esta problemática de la brecha digital de género, digamos, desde esa parte institucional? Ahí tenemos un reto que yo creo que es central y es dejar de ver la brecha digital de género como un punto y empezar a verla de manera transversal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el diseño de política pública en este momento está muy atravesado por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El IMAS, digamos, para acceder a las becas del IMA en este momento es a través de un formulario en línea. Un formulario al que tenés que acceder si tenés el acceso, si sabes de usos, ¿verdad? Ujú. El mismo EDUS, ¿verdad? Entonces estamos teniendo políticas que se están digitalizando o, por ejemplo, el mismo durante la pandemia y aún se mantiene la atención médica telefónica, ¿verdad? Entonces hay elementos, las tecnologías de la información y la comunicación no solo llegaron para quedarse, sino que están en alguna medida colonizando ciertas formas de relacionamiento que antes eran presenciales o que antes se producían de otra manera. Y eso no está mal, eso está bien, ¿verdad? Pero eso quiere decir entonces que yo tengo que pensar la brecha digital de género, no solo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por llamarlo de alguna manera, sino lo que lo tengo que pensar desde el Ministerio de Educación, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, desde el IMAS, ¿verdad? Desde el Ministerio de Educación, desde la universidad, desde CONARE, ¿verdad? Todo, no. Yo sé que cuando uno estudia un tema piensa que todo el mundo tiene que hablar, tendría que hablar del tema igual que uno, pero es que en este momento es muy difícil, o sea, pensar la sociedad sin lo digital. No, no está sucediendo, ¿verdad? Entonces, digamos que para mí ese es el primer elemento, ¿verdad? Entender la brecha digital de género de manera transversal, la brecha digital en general y la brecha digital de género en particular de manera transversal. La segunda tiene que ver con el hecho de que no se soluciona con el tema del acceso. Volvemos, o sea, yo sé que el Ujú. acceso es lo que más rápido se ve y es lo que queremos solucionar y hay muchas políticas para el tema del acceso. Y es que es tan fácil de cuantificar también, o sea, yo me pongo a ver, digamos, nosotros que tenemos años, la parte de acceso es súper fácil porque tiene o no tiene. Eh, en cambio, la parte de uso, recientemente hicimos un trabajo sobre profesores universitarios, el uso fue adecuado a profesores universitarios, ¿de acuerdo? Y no puedes compararlo con otra cosa, eso es triste porque uno quisiera, pero uno tiene que trabajar con las limitaciones presupuestarias, ¿verdad? Claro, entonces, estamos haciendo, imagínate que estamos diseñando política pública sin saber cómo la gente lo usa. Es tirar un dardo a ciegas, totalmente, sí. Porque está, ¿verdad? Estamos teletrabajando, nos fuimos a teletrabajo y algunas personas continuamos en teletrabajo o continúan en teletrabajo sin entender muy bien qué significa, qué significa eso, ¿verdad? Entonces estamos teniendo las transformaciones, digamos, un poco como que a golpe de tambor, pero no necesariamente, nos vamos adaptando ahí por el camino, ¿verdad? Eh, la otra tiene que ver, bueno, con ese mismo tema de los usos, ¿verdad? Donde geográficamente yo puedo con la política pública hacer uso de las tecnologías o no. Por ejemplo, en un estudio que estamos haciendo para el CIEM que tiene que ver con cómo impactó la brecha digital de género en la atención en violencia a mujeres por parte del INAMU durante la pandemia, sale mucho, ¿verdad? Porque entonces los centros de atención del centro, ¿verdad? De San José o de las zonas más del Valle Central, te dicen, sí, sí, nosotros usamos tecnologías digitales para, ¿verdad? Llamábamos WhatsApp, ¿verdad? Atendíamos a las mujeres en dependencia del caso. Las mujeres de las zonas costeras periféricas te dicen, no, hombre, jamás en la vida. ¿De dónde? ¿Verdad? Entonces, digamos que ahí hay un tema interesante, porque incluso cuando vos diseñas una política y vos como institución pública decís, bueno, aquí todo el mundo va a tener computadora, todas las personas funcionarias van a atender vía telefónica. Ajá. ¿Y la otra persona?
a la cual yo tengo que atender, con la cual yo tengo que, que trabajar, ¿verdad? ¿Qué hago con ella? Entonces, digamos que ahí está la brecha. Entonces, estamos viendo, y está muy bien ver las tecnologías como una oportunidad de llegar a más lugares, de llegar a más gente, pero eso significa que yo tengo que saber qué está haciendo la otra persona, si tiene acceso, si sabe usar WhatsApp, si tiene datos, ¿verdad? Por ejemplo, en temas de violencia, había mujeres que tenían consultas vía Zoom o vía Teams a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde, cuando las funcionarias llamaban o se conectaban con ellas, le decía, me gasté el saldo en la clase de mi hijo, mi hija. Entonces, digamos que es un reto. Y tampoco se soluciona, por ejemplo, con una política de decir, se acabó la pandemia, no hay más atención remota, porque sí había mujeres a las que les funcionaba, ¿verdad? O, por ejemplo, había mujeres que vivían muy lejos de los centros de atención, llegaban a la municipalidad y eran atendidas remotamente desde las municipalidades. Entonces sí hubo mucha creatividad, sí hubo mucha manera durante la pandemia, yo creo que sigue habiendo, de apropiarnos de las tecnologías de la manera que mejor podemos, pero las políticas públicas, como a veces son tan generalistas, o todo o nada, ¿verdad? O todo el mundo tiene acceso a Internet y todo el mundo recibe la atención de esta manera, o entonces no, entonces todo el mundo presencial otra vez. Entonces, somos una sociedad muy cambiante, generacionalmente, socioeconómicamente. Entonces, para mí el principal reto de las instituciones es poder generar productos de atención, o sea, poder generar atención a la ciudadanía atendiendo a esas necesidades. Claro, no, y sin duda es muy complejo porque, pucha, son tantas realidades tan variadas, ¿verdad? Y sí, ese problema de la digitalización absoluta, digamos, a veces de procesos es justamente ese. Y bueno, nosotros que hemos trabajado a veces con municipalidades también, es como, y qué maravilla, digitalizaron todo esto. Y ahora, ¿cómo hacen con un señor mayor que no sabe utilizar la tecnología y llega allá? Entonces, que siempre, bueno, lo que yo he escuchado en general es como que pese a que se digitalice algo, siempre debe existir todavía la otra opción para las personas que simplemente no están digitalizadas porque las hay. Y igualmente, ahora, respecto a esta parte que es más difícil de cuantificar o que hay menos estudios sobre uso, actualmente, ¿qué es como, qué información hay o tal vez en qué están trabajando ustedes actualmente respecto a todos estos temas, digamos? Bueno, en ese momento yo estoy trabajando, como te comentaba, este asunto de cómo impacta la brecha digital de género en una atención que es como nada que ver, porque usted pone violencia contra las mujeres y pone brecha digital de género y al principio dice, ¿verdad? Entonces, pero cuando digamos que en el 2020 fundamentalmente todo tenía que ver con la brecha digital y porque todo tenía que ver, o el 90% de nuestra vida pasó a tener que ver con las tecnologías, ¿no? Pasamos, ¿verdad? Eh, pero no nos afectó de la misma manera. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo nos está afectando cómo afecta la tecnología a aquellas funciones sociales que hace 5 años no las veíamos como tecnológicas, ¿verdad? Y estamos trabajando con la profesora Luisa Ochoa, con la doctora Luisa Ochoa, estamos iniciando un proyecto que es de tecnología de los cuidados, ¿verdad? Para entender un poco esto, están las tecnologías de los cuidados, estamos digitalizando ¿verdad? El tema de, por ejemplo, yo puedo comprar en ciertos supermercados en línea, puedo comprar ropa en línea, ¿verdad? Puedo No, comprar comida, ropa, medicinas en línea, pagar matrícula. eso te iba a consultar. Digamos, ¿qué estaríamos entendiendo, digamos, por tecnología de los cuidados? Ok. Los cuidados tienen que ver con toda la atención que yo brindo a otras personas, ¿verdad? Que por una parte que tienen algún tipo de dependencia y necesitan un cuidado específico por un tema de salud, por un tema de discapacidad, por un tema de edad, pero también ese cuidado cotidiano, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la ética de los cuidados, con cómo yo me hago cargo de la calidad de vida de las otras personas.
en mi espacio doméstico primero y después, digamos que en el espacio público, ¿verdad? Entonces, digamos que una visión amplia de los cuidados, lo que te dice es todo lo que hace que la vida de un grupo familiar o de un grupo comunitario sea posible, ¿verdad? Básicos, necesidades básicas, alimentación, salud, atención en salud, ¿verdad? Entonces, digamos que todo eso, toda esa noción de los cuidados, sobre todo, por ejemplo, acceso a la educación, acceso a la salud, ¿verdad? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se está haciendo cargo de eso en el espacio doméstico y quién está entrenando, autoentrenándose además, ¿verdad? Digamos que para hacerlo, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos reporte, por ejemplo, de estos formularios de Limas que tienen que ver con seguridad social y que tienen que ver con, ¿verdad? Con acceso a productos básicos y a necesidades básicas, a responder a necesidades básicas. Por ejemplo, en las zonas comunitarias está pasando que las mujeres están aprendiendo a usarlo para ellas, ¿verdad? Como cabeza de familia, pero entonces ayudan a otras personas también a hacerlo. Está teniendo un impacto comunitario, todo este tipo digamos, de situaciones, pero se están haciendo como yo te decía, como mucho a nivel digamos, de intenciones individuales o de soluciones individuales, cuanto más comunitarias, ¿verdad? Y digamos que las mujeres están teniendo como una suerte de liderazgo. Vamos a empezar, o sea, digamos que esto que yo te estoy diciendo ha salido en trabajos cualitativos y entonces queremos darle como una mira un poco más de quién está produciendo esa tecnología, para quién la está produciendo, quién la está usando, ¿verdad? Entonces es un poco eso. Tiene que ver con las tecnologías digitales de la vida cotidiana. Claro. ¿Verdad? Las que hacen posible que estemos alimentadas, vestidas y que podamos reproducirnos, ¿verdad? Que podamos salir a trabajar, digamos, ¿quién se está preocupando por nosotros y nosotras, ¿verdad? En esos ámbitos. Ok, perfecto. Mira, y una pregunta que para mí como hombre es muy compleja y es ¿cómo puedo yo como hombre ayudar? ¿Cuál es mi posición como hombre en este tipo de procesos? Es súper, yo nunca he sabido, o sea, y yo te estoy hablando ya de un tema mucho más general que va más allá de la brecha digital de género, sino en general, digamos, en búsqueda de la equidad de género y todo esto. Pero cayendo ahorita al tema específico que estamos hoy de brecha digital, ¿cómo puedo hacer yo como hombre para ayudar en estos procesos? ¿Cuál es mi rol? Bueno, el primero es entender que vivimos en una sociedad que independientemente de la masculinidad que yo tenga, ¿verdad? Hay un privilegio básico, ¿verdad? ¿Verdad? Digamos que es una sociedad que se ha construido en esa desigualdad. No todos los hombres y todas las mujeres somos igualmente desiguales, no todas las relaciones de poder son iguales, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, ¿verdad? Hombre arriba, mujer abajo, o que hay una subordinación permanente y que no cambia. Por eso yo hablaba en algún momento al principio de interseccionalidad, que nos permite entender que esa desigualdad siempre es compleja, ¿verdad? Porque yo puedo estar en una relación desigual de poder y en el que, por ejemplo, yo soy la profesora y vos sos el estudiante y ahí hay un juego. Esa desigualdad empieza a tener otros matices, ¿verdad? Entonces, digamos que eso es muy importante. Pero que hay una autora, Rowena Connell, que digamos que es una autora socióloga australiana que tiene una categoría que a mí me gusta mucho, que es dividendo patriarcal. Entonces, todos los hombres van a disfrutar de ese dividendo patriarcal. No todos van a ser millonarios en el disfrute del dividendo patriarcal, ¿verdad? El dividendo varía, ¿verdad? Porque digamos que no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres somos iguales. Pero ese dividendo existe. Entonces, y es un reto. O sea, lo que yo he leído de masculinidad y con los hombres con los que yo he trabajado, yo creo que entender que hay un privilegio nato, ¿verdad? Que usted se levanta por la mañana y dice... Ofende a mucha gente. Ofende y es difícil, porque si vos estás en una situación de subordinación con respecto a otros hombres, vas a decir, ay, no, pero es que a mí también me oprimen. Y ahí sí, pero, ¿verdad? Entonces el tema de lo relacional es importante y es complicado. Esa es como la primera, reconocer el privilegio, ¿verdad? Y
trabajar en cómo vivir sin ese privilegio, que es muy, muy gracioso, no sé, les pregunto, ¿cómo vivir sin el privilegio? Yo creo que tiene que ver como mucho trabajo, ¿verdad? Desde los hombres y las diversas masculinidades para eso, número uno. Y en términos concretos, ¿cómo nos damos cuenta, por ejemplo, en el espacio laboral de que estamos nosotros reproduciendo o que estamos beneficiándonos? O sea, nosotros, digamos que a lo mejor como hombres, alguien dice, yo no lo hago como hombre, pero me beneficio. Volvemos al dividendo patriarcal, ¿verdad? Entonces, ¿en qué me beneficia este sistema y ese beneficio que tiene que ver con el hecho de que yo sea hombre? Digamos que es una primera revisión para la vida, ¿verdad? Una tarea para la vida. Y en términos de brecha digital, y en términos de apropiación, yo me pregunto, el 75% de las personas que están estudiando ingeniería, ¿cómo se relaciona con el 25% de mujeres que lo está haciendo, ¿verdad? En los espacios académicos, por poner un ejemplo, o en los espacios profesionales, ¿cómo nos estamos relacionando? Y cuando nos llaman la atención, ¿cómo respondemos, verdad? No sé, porque si de repente un beso sin consenso no es violencia y no era para tanto, ¿verdad? Entonces, digamos que culturalmente es complicado, pero yo creo mi llamado sería eso, cómo entendemos yo siempre tengo un amigo que dice que las mujeres llevamos muchos años tratando de entender nuestro lugar en la sociedad y que los hombres lo dan por sentado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no dar por sentado ese lugar en la sociedad? Porque ya no es el mismo de hace 100 años, de hace 20, de hace 10 años. Entonces, yo sí creo que es como eso, como un auto, un auto despertar de alguna manera, de entender cómo jugamos en los espacios micros, en esas formas de reproducción de la violencia simbólica en general y de la brecha digital en particular. Perfecto, perfecto. No, y tal vez algún comentario final de lo que están desarrollando o qué viene, digamos, en las investigaciones que están realizando. Bueno, ya nos comentaste un poco las que están haciendo, pero ¿qué viene como más cerca, como proyectos en el mediano plazo? Bueno, este que te decía de tecnologías de TICs de los cuidados, ¿verdad? Este está como muy empezando ahora. Seguimos trabajando, bueno, pues violencia digital contra las mujeres, pero sobre todo ahora vamos a empezar a pensar un poco en las estrategias ya digamos, desde las mujeres, no solo en la victimización, sino o sea, no solo en describir los tipos de violencia, porque ya eso, digamos que yo creo que llegamos a un punto en el que ya lo hemos descrito con cierta acuciosidad. Siempre se puede más, pero yo creo que por el momento podríamos pensar un poco más en qué están haciendo las mujeres para superar esa violencia, para no quedarnos entonces como en reproducir violencias, ¿verdad? También desde la investigación. Y sí, básicamente eso, porque hay otras líneas, pero no van dirigidas al mundo de lo digital directamente. En el SICOM tenemos trabajos de ciberactivismos o cómo están desarrollando las mujeres narrativas digitales para la defensa de sus derechos. ¿Verdad? Que eso tiene que ver un poco con el uso que le estamos dando también a las tecnologías para defender los derechos humanos de las mujeres y otras poblaciones vulnerabilizadas. Entonces, sí, y un poco pensar en la necesidad de que desde las instituciones también se piense en las tecnologías de la información y la comunicación no solo como una cosa, ¿verdad? Sino como productos culturales y productos sociales, ¿verdad? Entonces, y que tienen procesos de elaboración, que a veces yo necesito una aplicación para citas médicas, pero no solo necesito una aplicación para citas médicas, ¿verdad? Necesito ver cómo se organiza eso en la vida cotidiana de la gente, quién lo usa, quién no. Entonces, es más complejo que descargar una aplicación. Entonces, en esa línea estamos, ¿verdad? En tratar de entender un poco las tecnologías desde la comunicación, desde la interacción, que al final es lo que nos preocupa en la comunicación, cómo la gente interactúa
las instituciones con los públicos, ¿verdad? El INAMU con las mujeres, las funcionarias con las personas que son atendidas, y cómo las tecnologías están transformando eso. Y otra última pregunta también muy importante. Para las personas que están viendo el programa, si se interesaran en conocer estas investigaciones, ¿dónde pueden acceder a estos trabajos? En la página web del Centro de Investigación y Estudios de la Mujer, CIEM, o en la página web del SICOM, Centro de Investigación y Estudios en Comunicación. Los dos tienen, digamos que bibliotecas y bases de datos a las que pueden acceder a la investigación que hacemos. No solo yo, sino también, bueno, la línea de comunicación digital, comunicación política digital, que trabajan Larisa, Ignacio Siles, Larisa Tristán y Carolina Carazo. Ahí hay una línea también de trabajo y el de otras compañeras también como Laura Chinchilla o Luisa Ochoa, digamos que hemos venido trabajando el tema del mundo digital y su implicación social. Perfecto, perfecto. No, más bien, muchísimas gracias, Janet, por acompañarnos el día de hoy. Creo que este es un tema muy valioso y del que la gente tiene que conocer y que aprender. Y pues sin duda alguna, hay cosas, como decía yo al principio del programa, las épocas de ahora no son como por las que tuvo que pasar en su momento mi mamá, pero sí existe todavía muchísimo, muchísimo por hacer. Las personas, es importante que seamos más conscientes sobre este tipo de situaciones, especialmente, y lo que estamos hablando, uno como hombre desde el privilegio no se da muchas veces cuenta de lo que pasan las mujeres. De hecho, un dato muy curioso y con eso, una vez me pasó que una persona conocida mía no sabía que en una cuenta que yo tenía por aparte de Instagram, de otra cosa, no sabía que esa cuenta era mía y que yo era hombre, creyó que yo era una mujer y me acosó digitalmente fuertísimo y de verdad son cosas, a mí eso me abrió mucho los ojos y yo dije, pucha, por esto pasan las mujeres, ¿qué es esta cosa tan espantosa? Me sentí súper incómodo y fue súper feo y fue nada más una vez, una cosa sueltica que me pasó. Yo sé que si yo le pregunto a cualquier mujer ha pasado por eso 20 veces. Y de verdad que son cosas que a uno de verdad lo sorprenden y ojalá que la sociedad de verdad piense más, especialmente los hombres desde su privilegio, los cambios que tenemos que hacer muchas veces. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad muchas gracias y bueno, y también muchas gracias a las personas que nos escucharon el día de hoy en vivo. Recordarles que este programa lo realizamos en vivo en la página de Facebook de PROSIC y posterior a esto lo subimos también a nuestro canal de YouTube y a Spotify en podcasts de la Universidad de Costa Rica. Nos vemos pronto hasta el próximo Café Digital. Hasta luego. Hasta luego.